estamos en presencia, claro está, y muy bien definido, de lo que es Carlota. En primera instancia la tenemos a Carlota mucho más hacia el norte, la tenemos en esta zona de aquí. Carlota que prácticamente ha descendido, sí, a lo que es una tormenta tropical. Recuerden que estaba prácticamente en el escalafón de huracán. Se esperaba que alcanzara la categoría 2, pero no fue así, ya que en las últimas horas se encontró con vientos cortantes, aire un poco más seco, no tan húmedo, que es lo que necesita, como así también aguas más frías, motivo por el cual se ha degradado a tormenta tropical. Incluso pueden observar, a diferencia ¿sí? de las últimas transmisiones que veníamos mostrándoles a ustedes, donde tenía un sistema de baja presión, un núcleo mucho más cerrado e importante, ya prácticamente las bandas de lluvia son más dispersas, más abiertas, más desorganizadas, por así decirlo. Entonces prácticamente vemos que ha bajado muchísimo su intensidad, se ha perdido la parte central, como por así decir, el ojo de dicho huracán. Entonces se ha degradado de una forma importante a tormenta tropical. A esta hora tiene vientos sostenidos de 110, 115 kilómetros por hora, pero se espera que incluso en el día de hoy ya eso vaya reduciéndose aún más, por lo menos a 80 o 70 kilómetros por hora, a medida que sigue desplazándose en esta dirección hacia el oeste sobre el Pacífico Oriental y vaya perdiendo intensidad. Por debajo, fíjense la diferencia entre un sistema y otro. Como les decía, aquí tenemos a la tormenta tropical Carlota y más abajo a la tormenta tropical Daniel. Prácticamente vemos cómo se han corrido ¿sí? los sistemas tropicales, porque se esperaba que el sistema que está muy atrás, ¿sí? recuerden el que estaba frente a las costas de Guatemala y al suroeste de la costa mexicana, podría convertirse en Daniel. Bueno, sucedió todo lo contrario. El sistema que iba por delante de Carlota, mucho más al sur, terminó convirtiéndose en la tormenta tropical Daniel. Una tormenta tropical que podríamos decir va a tener una cierta dirección o derrotero bastante errático, porque si bien se espera que sus vientos comiencen ¿sí? a alcanzar muy probablemente los 75 u 80 kilómetros por hora, bien digo, va a empezar a moverse hacia el norte. Todos esperaríamos que su derrotero fuera este, pero no es lo que va a suceder, ya que prácticamente su derrotero será el siguiente. Se los voy a mostrar para que puedan entender mejor. Comenzará a virar hacia el norte, prácticamente en dirección a la trayectoria de Carlota. Entonces comenzará a encontrarse no con vientos cortantes, sí, pero con un poco de aire más seco, no tan húmedo, y a la vez aguas un poco más frías. Entonces tenemos, pueden observarlo en imagen, a dos tormentas tropicales consecutivas en paralelo, con una distancia importante, ¿sí? de varios kilómetros entre una y otra, pero que no generan ningún tipo de complicación a nivel local ni en zonas pobladas, porque están prácticamente, podríamos decir, perdidas en el Pacífico, y empiezan a ser bastante erráticos ¿sí? sus movimientos por las distintas corrientes marinas, y porque no logran encontrar lo necesario para seguir generando algún tipo de desarrollo ciclónico más que complicación. Así que en primera instancia hablamos de Carlota y de Daniel. Ahora nos trasladamos un poco más hacia el este, más cerca de zonas pobladas. Hay dos situaciones que están siendo monitoreadas por el Centro Nacional de Huracanes. Y cuando hablamos de zonas de investigación, la primera es la zona de investigación 97E, que es esta que se encuentra aquí. Una zona de investigación que está adquiriendo un potencial importante. Fíjense que esto es una zona de investigación, ni siquiera ha sido declarada como depresión tropical, pero tiene mayor rango tormentoso que las otras tormentas, tanto Daniel como Carlota. Entonces esto nos da la pauta de que ya, habiendo aumentado un 70% de probabilidad de desarrollo, pueda convertirse no solo en depresión, sino en una nueva
tormenta tropical del lado del Pacífico Oriental. Pero no es solamente la única, porque por detrás tenemos a la 96E, que es mucho más, tiene más cuerpo, sí, es mucho más importante. Fíjense que lo que refiere, sí, a las tormentas que están prácticamente alrededor a este sistema, esta zona de investigación, que incluso, sí, se extienden hasta parte de la costa mexicana, no generando ningún tipo de complicación porque todos estos sistemas están moviéndose hacia el oeste. Ya tiene un grado de sistema de baja presión muchísimo más importante, y es por esto que, a diferencia de la otra zona de investigación, como les decía, la primera tiene un 70% de desarrollo, mientras que la que viene por detrás, que es mucho más grande, ha aumentado un 90%. Esto quiere decir que es muy probable que la 96C, esta que tenemos aquí en pantalla, prácticamente termine desarrollándose primero y con mayor velocidad que la que tenemos por delante. De ser así y de alcanzar un desarrollo ciclónico, muy probablemente, si es que Daniel y Carlota no terminan de degradarse, podríamos estar hablando de 4 sistemas tropicales prácticamente circundando y moviéndose por el Pacífico Oriental. Fíjense cómo prácticamente se ha activado el Pacífico a esta fecha, ya cuando empezamos a transitar las semanas previas al pico de la temporada, pero que siempre, y lo vengo repitiendo, gracias a Dios, y si bien son sistemas importantes, no están afectando ninguna zona poblada del lado del Pacífico, donde prácticamente la mayor parte de tierra, sí, que tiene frente a estas costas es el estado mexicano. Así que estos son los 4 que se vienen moviendo del lado del Pacífico, a los cuales les vamos a seguir un monitoreo específico y puntual, porque más de uno puede ser que terminen cruzándose y combinándose, como ha pasado en la temporada anterior en lo que fue el Atlántico Norte. Ahora, si nos trasladamos del otro lado, cruzamos América Central y nos volcamos en el Atlántico, Mar del Caribe y Golfo de México, todos los pronósticos que vinimos dándole y las primicias a través de la pantalla de Notimix se vienen cumpliendo a rajatabla. La onda tropical que prácticamente nos tenía en debate y en discusión por la trayectoria, así que podía llegar a alcanzar, prácticamente terminó dirigiéndose en la dirección que les habíamos dado como primicia, repito, a través de Notimix y a mi cargo, Emiliano, su meteorólogo de confianza. Mucho más hacia el sur, cruzó lo que era Puerto Rico, República Dominicana, el extremo occidental de Haití, la isla de Cuba, y ahora comienza prácticamente a, podríamos decir, a absorber y a alimentarse, a retroalimentarse de la humedad del Golfo de México, como así también de las aguas cálidas que tiene dicho golfo. Es por eso que, si bien Debby ahora es una tormenta tropical importante, porque prácticamente mantiene en vilo a todo lo que es la Florida, donde incluso ya está siendo afectada, ¿sí?, por algunos núcleos tormentosos en toda la costa oeste. En lo que refiere a Debby, tiene condiciones muy favorables para que su fortalecimiento sobre el Golfo de México, que es lo que venimos siempre diciéndoles, todos los sistemas que cruzaron el Atlántico y se depositaron en el Golfo adquirieron un desarrollo importante por estas características, y las aguas calientes y la humedad, y es por eso que todo prácticamente nos da la pauta de que en las próximas 12 a 24 horas, previo a la llegada, ¿sí?, a la costa de la Florida, prácticamente a lo que es la zona norte, y toque tierra, pueda alcanzar la categoría 1 de huracán y convertirse en dicho sistema tropical. Más allá del escalafón que logre alcanzar Debby, dejará importantes precipitaciones durante un par de días, prácticamente durante toda la semana, porque una vez que Debby avance lentamente por toda esta zona, cruce la Florida, ¿sí?, porque el derrotero es este, y se deposite en esta zona de aquí, hay que tener en cuenta varias cuestiones. Primero, que se mueve muy lento, lo que le da la chance y la probabilidad, como les decía, de alcanzar la categoría de huracán antes
de tocar esta zona, por eso está todo el sistema de alerta y de vigilancia puestos en toda esta parte oeste de la Florida, principalmente en la zona norte. Pero como les decía, a medida que vaya moviéndose y cruce la Florida y se vuelque sobre las aguas del Atlántico, a medida que se mueva por la costa de Georgia y las Carolinas, va a ir dejando situaciones de mucha lluvia que puede superar los prácticamente 200 a 300 milímetros de agua y superarlos ampliamente. Hay algunos modelos que nos están mostrando prácticamente que pueden alcanzar y superar los 500 milímetros, y un récord absoluto para esta época del año y en estas zonas. Así que el desplazamiento de Debby, que por lo menos podría prácticamente permanecer durante toda la semana, se incluye hasta el día jueves, lo que puede generar importantes precipitaciones como inundaciones, deslizamientos de tierras, y que los ríos se desborden, porque la trayectoria está marcada en toda esta zona. Y fíjense cómo incluso si no estando ahora la tormenta del lado del Atlántico, hay situaciones tormentosas que están afectando la costa este de los Estados Unidos. Pero Debby, a medida que comience a girar hacia el noreste, prácticamente ingresa en la Florida como un huracán categoría 1, y luego se vaya desplazando por las costas de Georgia y las Carolinas, dirigiéndose hacia el norte, va a dejar importantes acumulados de agua, y como les decía, que pueden superar los 500 milímetros de agua. Todo referido a que la atmósfera está muy inestable, tiene una carga de humedad importante, lo que va a generar esta probabilidad, de, digamos, una situación muy compleja de generar importantes precipitaciones. Hay que tener en cuenta que la región norte de la Florida, ubicada en Panhandle, y el resto de la península del estado, sufrió el impacto devastador en agosto del año pasado por el huracán Idalia, recuerden, categoría 3, y ahora se enfrenta nuevamente prácticamente un año después, 12 meses luego de haber recibido el impacto de este huracán Idalia, que alcanzó la categoría 3, importantes vientos de 360 y 170 kilómetros por hora, ahora se encuentra y se enfrentan ante la amenaza de Debby, un sistema que puede tocar tierra, como les decía, como categoría 1 de huracanes. Por eso que prácticamente todos los sistemas de alerta están puestos en toda esta zona de la Florida y el resto de la costa este de los Estados Unidos por la llegada de Debby en las próximas horas. Así que vamos a hacerle un seguimiento durante todo el día de hoy. 3 transmisiones en total, vamos a hacer una en la tarde y una en la noche a medida que Debby vaya acercándose a esta zona de la Florida. Y por otro lado, no queremos dejar pasar una primicia que les habíamos dado en la última transmisión de Notimix y que ahora es noticia y se está dando a conocer, al punto que el Centro Nacional de Huracanes prácticamente ha puesto sus ojos. ¿A qué me refiero? A esta onda tropical. Una onda tropical que prácticamente y a estas horas tiene apenas un 20% de desarrollo, de posible desarrollo ciclónico a medida que se acerque a las aguas del Mar del Caribe una vez que cruce las Antillas Menores. Pero el problema no es este, porque en forma local, como si les está pasando a esta hora, pueden recibir algún tipo de tormenta intensa, ráfagas de viento y un oleaje importante, pero nada complicado. ¿Por qué? Porque todos los intereses están puestos en gran parte de Centroamérica, pero principalmente en la península de Yucatán. Claro está, lo que es Nicaragua, Honduras y Guatemala también tienen que prestar atención a este sistema, pero principalmente la península, porque los modelos meteorológicos y los cálculos nos están mostrando que esta onda tropical va a ir, o sea, su desarrollo es directo, es transversal, sin tener ningún tipo de bifurcación, ni tampoco un desplazamiento errático como pasó con Debby cuando era onda tropical,
que se hablaba que iba a ser más hacia el norte, más hacia el sur, sobre el centro, y prácticamente terminó respetando el último parte meteorológico. Pero en el caso de esta onda tropical se mantendrá en línea directa, les repito, donde quienes deben tener prácticamente prioridad y sus intereses puestos en esta onda tropical, que faltan varios días para que pueda llegar a la zona, al extremo occidental del Mar del Caribe y prácticamente llegar a lo que es la península, toda esta zona tiene que prestar atención y la vamos a poner en amarillo por el desplazamiento de esta onda tropical que va directo hacia ellos y hay que ver cómo reacciona. Como sucedió con todas las ondas tropicales que a lo largo de la temporada vinieron desplazándose por el Atlántico, cruzaron el Caribe y llegaron al extremo occidental, al punto de encontrarse en esta zona que podríamos prácticamente catalogarla como zona cero, la zona donde interactúa la humedad del Golfo de México, la humedad del Pacífico y todos los sistemas prácticamente de baja presión, ¿sí? Los sistemas de baja presión, como así también la inestabilidad en altura de la atmósfera. Combinados estos sistemas hacen que las ondas tropicales prácticamente tengan un sistema explosivo, un desarrollo explosivo y puedan generar algún tipo de desarrollo ciclónico. Así que esta zona, que repito, vamos a catalogarlo como zona cero, es la zona principal a tener en cuenta para los próximos días por esta onda tropical, que al día de hoy tiene un 20% de desarrollo, pero que podría generar algún tipo de cambio brusco en su núcleo y tener un desarrollo ciclónico para la próxima semana. Así que vemos cómo se ha activado de forma muy rápida y espontánea prácticamente lo que es la temporada. Vamos a remarcar la tormenta tropical Daniel, la tormenta tropical Carlota, ¿sí? La 96 y 97, zonas de investigación que están siendo monitoreadas porque pueden tener un desarrollo ciclónico y alcanzar el escalafón de tormentas tropicales, prácticamente 4 en simultáneo del lado del Pacífico. Debbie, que amenaza gran parte de lo que es el estado de la Florida en la zona norte, que repetimos, ya fue testigo de un huracán categoría 3 en la temporada pasada, en agosto de dicho año, y prácticamente un año después de la llegada de ese huracán, ¿sí? Que, como les decíamos, fue bastante complejo porque alcanzó la categoría número 3, estamos hablando de Idalia. Nuevamente recibirían el impacto de un huracán categoría 1 que sería Debbie en las próximas horas. Y por último, esta onda tropical que pone en juego y en alerta los intereses de gran parte de América Central y la península de Yucatán para los próximos días. Fíjense, 6 sistemas tropicales en simultáneo que prácticamente están asediando del lado del Pacífico, donde afortunadamente no generan complicación en zonas pobladas, pero del otro lado tenemos a Debbie y a esta nueva onda tropical. Así que